En sus Biblias, Efesios capítulo 2, por favor, en sus Biblias, Efesios capítulo 2. Si estamos listos, Efesios capítulo 2, a lo que llegamos, amén, hermanos. Efesios capítulo 2, vayan conmigo a versículo 11, voy a leer del 11 al 22 y vamos a tratar de ser breves, son las 7:34 para darle suficiente tiempo al pastor Córdoba. Miran ahí conmigo, por favor, sus Biblias, síguenme, no se tienen que poner de pie. Versículo 11, Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los que estaban y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, gloria a Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, bendiga tu palabra en esta noche, Señor. Hemos estado, como ya dijo el pastor, orando y ayunando y queriendo ver este día, el inicio. Señor, bendiga todo lo que está preparado, Señor. Sabemos que esta gran iglesia tiene varios miembros de su iglesia en este momento que ni están en ningún culto. Están sirviendo, no los podemos ni ver. Te pido por ellos, Señor, que tú los cuides, que tú los fortalezcas y que los bendigas, Señor. Porque nos están atendiendo a los siervos que vienen de afuera. Que tu nombre sea glorificado y si hay alguien entre nosotros que no es salvo, sálvalos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Quiero hablar en esta noche de la importancia de la iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia para que uno se vaya desarrollando como siervo? La verdad es que en nuestra comunidad de latinos, ¿verdad? La mayoría de los que están en este cuarto vienen de un hogar tal vez donde les enseñaron cómo trabajar. Y usted ya tiene eso, ¿verdad? Como quien dice, en su sangre, el querer echarle ganas, el querer trabajar duro. Pero cuando la Biblia habla de servir a Dios, se requiere que no solo uno esté dispuesto, pero que también tenga uno el espíritu correcto. Porque mucho movimiento sin el espíritu correcto de nada sirve. Podemos estar haciendo muchas cosas porque eso ya está en nosotros. Ya nos enseñaron cómo trabajar. Nuestros padres ni conocieron a Dios, pero nos enseñaron cómo trabajar. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo, todo cambia. Ahora viene el Espíritu Santo a morar adentro de nosotros. Y ahora Dios comienza a formarnos y transformarnos, a ser más como Él es. O sea, el carácter de Él se va desarrollando en nosotros. Y quiero que miren aquí, hablando de la iglesia, mira, en la iglesia es un lugar donde venimos para recibir recursos y el poder para llevarnos bien con la gente que no es igual a nosotros. Me acuerdo cuando yo entré en el militar, estábamos en el famoso boot camp, en el entrenamiento. Y cuando uno está en el entrenamiento del boot camp, llega gente, éramos más de 100 varones, todos jóvenes, y
y de diferentes razas, aunque yo en verdad creo que nomás es una raza humana, pero diferentes lugares venían, ¿verdad? Desde diferentes estados, y todos, ¿verdad?, se juntaban con los que eran como ellos. Pero después de 9 semanas de entrenamiento se formó una compañía. Y ya no había división entre nosotros. Aunque todos éramos por afuera diferentes, por dentro éramos iguales. Porque el entrenamiento era específicamente para eso, para hacernos un solo hombre. Nos enseñaron cómo marchar, aunque nunca íbamos a marchar en la realidad después de salir del entrenamiento. Pero el marchar era para traernos y hacer un solo hombre de varias personas. En la iglesia venimos a la iglesia para que Dios vaya moldando y transformándonos y haciéndonos más a su imagen, para que nosotros podamos ser un solo hombre. Un solo hombre que puede conquistar, un solo hombre que puede hacer grandes cosas para el Señor. Cosas que yo no pudiera hacer solo, pero si formo un equipo, entonces podemos hacer mucho más de lo que hubiéramos hecho. La iglesia es importante para que el siervo se vaya entrenando. El versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos, dice aquí, hermanos. Dice que somos familia. Dice que somos un edificio. Mira, hermanos, en un hogar, en la familia, en su familia, en mi familia, se conocen los bienes y los males en la familia, ¿sí o no? Sí, se conoce. Pero también lo mismo sucede en la iglesia. Cuando comenzamos a fielmente asistir a la iglesia, comenzamos a ver, ¿verdad?, que todos tienen defectos. Comenzando con el que miramos en el espejo. Y nos reunimos un gran grupo de personas. Y el problema es, aquí en este contexto del pasaje que estamos leyendo, Dios está tratando de enseñarlos qué era el problema que tenía ellos, porque eran judíos y eran gentiles y estaban formando un solo hombre. Pero había problemas entre ellos. Y aquí Dios nos da la respuesta de cómo podemos trabajar juntos para poder llevar a cabo la obra que Dios ha puesto a nuestra carga. En el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice en un salmo, no les voy a pedir que vayan ahí, pero en un salmo dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué tan importante es que estemos en armonía, hermanos? ¿Qué tan importante es que nuestras iglesias bautistas fundamentales independientes estemos unidos, hermanos? Entendemos, ¿verdad? Aunque estamos en diferentes regiones haciendo diferentes obras para el Señor, pero deberíamos de orar unos por otros, deberíamos animarnos unos a otros y dejar de criticarnos tanto. Pudiéramos ver la mano del Señor de una manera increíble, hermanos, si tuviéramos más amor unos por los otros, hermanos. Somos independientes, yo entiendo eso, por eso no deberíamos de criticarnos unos a otros. La verdad es, hermanos, es que Dios vino a formar una iglesia. Tristemente hay en el corazón del hombre un odio a las personas que son diferentes a él. Pero así no debe de ser en el cristianismo. El hombre natural no le gusta estar alrededor de gente que no es como él. Se incomoda. Pero así no es en el cristianismo. Dios quiere hacer algo con nosotros, hermanos. Dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación. O sea, Él vino para tumbar la separación que había, hermanos. O sea, la separación no es de Dios. La separación no es de Dios, hermano. Dios quiere que seamos unidos. Mira en Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mira en versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
O sea, es en la iglesia donde venimos, hermanos, para que los siervos comienzan a ser transformados más a su imagen, para poder llevarnos bien, para poder ser más y no menos para el Señor, hermanos. ¿Qué tan importante es que nosotros dejemos que Dios nos transforme? Te sorprenderías de cuánto Dios pudiera hacer si en vez de estar enfocado en el que está a tu lado, que cambie, que estés más enfocado que tú cambies. Estuvieras más paciente, más sabio, más entendido, con mucho humor, más amor y compasión. Y como Dios dice, entenderán que yo existo por el amor que ven entre ustedes. Tú y yo tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene un plan atrás de todo lo que nos pide hacer, hermanos. Él tiene un propósito atrás de todo esto. En este pasaje se está hablando de los judíos y los gentiles. Siempre andaban en conflicto. Los judíos y los gentiles siempre estaban en conflicto. Por eso escribió esto, para ayudarles a salir de ese conflicto. El conflicto que tenían es que entre ellos, por ejemplo, la ley se le dio a los judíos. Mira el versículo 14, porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación. O sea, Él vino para traer armonía, unidad, paz entre los judíos y los gentiles para que pudieran trabajar y levantar una iglesia. Saben, hermanos, que las primeras iglesias fueron tan impactantes, y la razón que fueron tan impactantes es porque normalmente antes de que se levantó la iglesia cristiana, normalmente cualquier cosa religiosa tuvo que ver con la región o el oficio de uno, y por medio de un oficio o por una región se levantaba una religión. Y por ejemplo, por eso alababan, por ejemplo, los dioses del mar, los pescadores. Y dependiendo del oficio de uno, adoraban un dios falso. Pero cuando fueron salvos, escúcheme bien, se reunieron de diferentes regiones, diferentes creencias, y todos se pusieron bajo el mismo techo, el mismo templo, y la gente pasaba y decía, miren estos, ¿cómo es posible que vienen de diferentes lugares, no hablan igual, pero sin embargo son una iglesia, están unidos? ¿Por qué? Porque Cristo tiene la habilidad de romper paredes de separación, hermanos. Por eso es que en un matrimonio se levanta de la ruina cuando uno viene a los pies de Cristo. Por eso es un joven que anda en el mundo, comienza a trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios rompa esas barreras, esa separación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón de uno y transforma vidas, hermanos. Y Dios sigue transformándonos. No ha terminado conmigo, y te garantizo que no ha terminado contigo. Él está queriendo hacer más con nosotros. Pero la ley, hermanos, la ley fue dada a Israel para convertirse en una sociedad que pudiera reflejar el amor y la unidad y la paz para al mundo, traer al mundo perdido a Cristo. Pero los judíos usaron esa ley para sentirse superiores. Usaron esa ley para despreciar a los que no tenían la ley. Pero no usaron la ley, lo usaron para despreciar a los demás. Y por eso se odiaban unos a los otros. Hermanos, ¿no usas tus convicciones para despreciar a los demás? Si tú tienes convicciones por la gracia de Dios, no los usas para despreciar a los que no los tienen. No los uses para sentirte superior. O mi iglesia es más espiritual que esa iglesia porque nosotros tenemos esta convicción y ustedes no. ¿Qué es eso, hermanos? Tenemos iglesias donde ni se hablan porque no tienen las mismas convicciones. O tienen la misma doctrina, ganan almas, pero sin embargo una convicción aquí, una convicción allá. Y desprecian. ¿Qué diferencia hay entre eso y un fariseo? Pero yo no estoy hablando, mira, si tienes convicciones, gloria a Dios, tenlos, pero tenlos con el espíritu correcto, tenlos con el espíritu de paciencia. Y mira, no seas como un judío, un fariseo que usaba la ley para despreciar a los demás. No podían entender a Jesús porque Jesús caminaba y hablaba con todos. Hablaba con todos, se llevaba bien con todos. Con un propósito de traerlos a los pies de Cristo, hermanos. Miren Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Miren versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Mira, hermanos, Dios estaba uniendo unos que tenían conocimiento de Dios, otros que no tenían conocimiento de Dios, y Dios los hizo uno. Tristemente, muchas veces nosotros tomamos las cosas que sentimos que somos buenos en estas áreas y nosotros los usamos para sentirnos superiores a los demás, los que no tienen lo que nosotros tenemos. Y por eso no tenemos ningún problema criticando y juzgando a aquellos que sentimos que son inferiores a nosotros. ¿Te imaginas cómo pudiera cambiar si tú y yo no criticáramos a nadie? Si identificábamos inmediatamente que ese espíritu no es de nuestro Salvador, que no es de Dios, hermanos, que Dios no es así. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Usted sabe cómo Dios le respondió a ese hombre, hermanos. Hermanos, no uses esas cosas que tú haces bien para sentirte superior a los demás. Dios ha sido bueno contigo, gloria a Dios. Si tú tienes 5 talentos, si tú eres uno de los que tienes 5 talentos, gloria a Dios por ti. Pero si eres uno que nomás tiene 2, gloria a Dios por ti. Si nomás tienes 1, gloria a Dios por ti. Úsalo a lo máximo. Haga algo para el Señor. Es un siervo del Señor Jesucristo, hermanos. Hay mucho más que hacer. Cada quien se tiene que identificar con el Señor Jesucristo. Hermanos, nuestra identidad no es uno que logramos. Repito, nuestra identidad no es uno que logramos. Es uno que recibimos a través de Jesús. Él me humilló y precisamente por eso no puedo sentirme superior a nadie. Ya de aquí adelante ya no me voy a identificar con mí mismo. Mira, en Corintios dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, Él se identificó con nosotros como pecadores, hermanos, para que después nosotros pudiéramos identificarnos con Él. O sea, una vez que tú recibes a Cristo, te tienes que identificar con Él. No con tu dinero. Si tienes mucho dinero, gloria a Dios. Pero eso no debe ser tu identidad. Ya tienes a Cristo. Si tienes una buena apariencia, si eres guapo o bella, qué sé yo, ¿verdad? No te identificas con tu belleza. No te identificas ni con tu raza. Porque ya dije, somos una raza humana. Amén, no hay nadie mejor que otros. Amén, no importa si eres de Sudamérica, Centroamérica, México, la Caribe. Eres de aquí, eres pocho como su siervo, no importa. Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Él tiene la habilidad y Él quiere hacerlo. No te vayas a identificar ni con tus logros. Si has podido hacer muchas cosas en poco tiempo, gloria a Dios, no te identificas con tu talento. Si tú puedes cantar y si tú puedes tocar un instrumento, gloria a Dios. Si eres un tremendo predicador, dale gracias al Señor, pero no te identificas con eso. Porque el momento que te critiquen en esa área, vas a salir el ofendido. La verdad es, hermanos, que por la pura gracia de Dios estamos aquí. Por la pura gracia de Dios estamos aquí. Somos siervos. No merecemos ser siervos, pero somos siervos, hermanos. Dios nos ha amado, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Nuestra identidad no es uno que logramos, es uno que hemos recibido a través de Jesús. Él me humilló y precisamente por eso no puedo sentirme superior a nadie. No te identificas con tu educación. Si Dios te ha bendecido y tienes mucha educación, gloria a Dios. Pero escúchame bien, hermano. Si no tienes mucha educación, pero tienes un corazón para las cosas del Señor y eres un siervo, échale ganas, hermano. Haga lo que tú puedes con lo poco que tienes y Dios lo puede multiplicar. Puede hacer grandes cosas contigo. Oh, no estoy en contra de la educación, no estoy en contra del talento, ni los logros, ni apariencia, ni dinero. Esas cosas son buenas, tienen su lugar, pero no debe de ser donde yo me estoy identificando. Soy un siervo del Señor. Y es la iglesia donde nos venimos. Y mira lo que dice el versículo 21. En que en todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, los siervos se reúnen cada domingo, cada miércoles, 2-3 veces por semana para pasar por más entrenamiento, para ser más como Cristo y menos como nosotros. Amén. Gloria a Dios que tengo una iglesia donde hay gente que me ama y hay gente que me odia.
Gloria a Dios que estoy en una iglesia donde hay gente que me inspira y hay gente que me desanime. Necesito todo eso para formar a la persona que Dios quiere que yo sea. La verdad es que nosotros queremos ya tener un lugar como el cielo, hermano. Mientras tú vives en ese cuerpo de carne, tienes que pasar por cosas que no son muy agradables. Pero un siervo entiende todo eso. Un siervo sabe, ¿verdad?, que la iglesia es donde yo voy para poder aprender. No es un lugar para excluir a la gente en la iglesia. Es un lugar para recibir la gente. Por medio de las escrituras entendemos eso. ¿Cómo están nuestras iglesias? Alguien allá afuera pudiera entrar en una de nuestras iglesias y sentirse como que tiene la oportunidad de ser recibido. A veces yo creo que muchas iglesias nunca crecen porque nomás aceptan ciertas personas. Porque no tienen la paciencia ni el amor de un siervo. Un siervo va a tomar su tiempo y va a dejar que Dios haga la obra y va a confiar que el Espíritu Santo puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer, hermanos. Un siervo es alguien que espera recibir órdenes y instrucciones de otros. Su voluntad no es importante, busca la voluntad de otro. Busca lo que otros necesitan. Dice el Señor, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Dios quiere ser algo, hermanos. Dios quiere ser algo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Un siervo está en una relación perpetua de servidumbre a otros, hermanos. Tú y yo estamos aquí para servir, hermanos. Servir. La mayor prueba si uno es o no es un verdadero siervo es cómo responde cuando te tratan como un siervo. Porque todo el mundo dice, yo soy siervo, heme aquí, pero nomás respétame, nomás tómame en cuenta, nomás no me faltan el respeto. Y el momento que te faltan el respeto, ya no eres siervo. Es cuando se nota si eres siervo. Porque uno de siervo no está esperando recompensa, preacher. Uno como siervo dice, no, yo no merezco estar aquí, pero por la gloria de Dios, aquí estoy, mi hermano. Gloria a Dios, me permite servir. ¿Me permite servir Dios? ¿Me permite atender a la gente? ¿Cuál es tu carácter, hermanos? Un siervo ajusta su propia agenda para cumplir lo que se le ha designado, hermanos. Un siervo toma la iniciativa y ve lo que tiene que hacer y lo hace, hermanos. Es diligente, hay diligencia. Usa todos sus recursos para hacerlo mejor. O sea, lo hace bien y lo hace pronto, pero no tan pronto que no lo hace bien. Es un siervo. Es un siervo. Está consciente de hacer la obra del Señor. Y un siervo, hermanos, termino con esto. Un siervo es alguien que cuando llegan las tentaciones, y estoy hablando en este momento especialmente a los predicadores y a los hombres que están en este cuarto. Un siervo es una persona que cuando es tentado, se acuerda que es siervo. Y porque es siervo, no responde a esa tentación. Estoy hablando, escúchame bien, hermano, estoy hablando, no cometerás adulterio. Un siervo no va a cometer adulterio. No lo va a hacer, hermanos. Mira, David cayó porque se le olvidó que era siervo. Salomón cayó porque se le olvidó que era siervo. Sansón cayó porque se le olvidó que era siervo. Pero había uno que se llamaba José. ¿Cómo es que no cayó en tentación estando en otra ciudad, sin su familia, y la ley todavía ni se había escrito? ¿Y saben por qué? Porque esto es lo que dijo. Cuando esa mujer llegó con él dijo esto: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque cuando tú eres su mujer, ¿cómo pues haré yo tan gran mal y pecaré contra Dios? Un siervo cuando llega a ser tentado se acuerda que tiene gente que lo ama. Tiene un Dios que lo ama. Tiene amigos que lo aman. Tiene, escúchame bien, familia que lo ama.
Y se acuerda que Él vino para servir a su familia. Él vino para servir a su iglesia. Él vino para alcanzar el gusto con el evangelio. Él vino para ser amigo a sus amigos y siervos a los siervos. Y escucha bien, y por esa razón no cae en tentación, porque está pensando, no estoy aquí para glorificarme a mí, no estoy aquí para mi propia satisfacción, estoy aquí para glorificar y reconocer al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él merece toda la honra y toda la gloria. Más siervos no caerían si en verdad fueran siervos. No me digas que eres un siervo y no eres fiel a tu esposa. Estoy hablando de espíritu, estoy hablando de mente, estoy hablando de pensamiento, estoy hablando de todo. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros si fuéramos siervos. Siervos bajo autoridad. Un siervo reconoce que está bajo autoridad. Estoy bajo autoridad. Oh, aunque soy líder, sigo bajo autoridad. Oh, siempre tengo la mente de siervo, aún siendo líder, aún siendo pastor. Mira, yo no soy, mira, la gente no me debe a mí nada. Mis ovejas no me deben a mí nada. La iglesia no me debe nada. Yo les debo a ellos. Cristo vino para servir. Él espera que tú y yo servimos. Él espera que tú y yo estemos igual de conscientes de servir, hermanos. Si entendemos esto, hermanos, ¿qué es lo que Dios no pudiera hacer con nosotros? Dios quisiera hacer grandes cosas con nosotros, hermano, pero tenemos que, escúcheme, tenemos que mantener esa mentalidad que somos siervos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no puedo hacer nada sin Él, pero con Él puedo hacer grandes cosas. Esta semana, si tú has llegado hoy y te quedas para toda la conferencia, escucharás 20 enseñanzas o mensajes. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? Él va a usar principios bíblicos, va a requerir fe y en tiempo vamos a ver los resultados. Dios quiere cambiar vidas en este cuarto. Me quiere cambiar a mí. Yo no he llegado. Yo vine para predicar 2 o 3 veces, pero aparte de eso, yo vine para escuchar y aprender. Yo quiero permanecer en esto. Yo tengo gente que amo, que respeto, que ya no están haciendo las cosas que yo hacía, ya no estamos trabajando, ya no estamos colaborando en las cosas del Señor. Porque dejaron de ser siervos. No los critico, no los juzgo, pero escúcheme bien, un siervo permanece fiel. Termina su carrera. Termina su carrera. Que Dios nos fortalezca esta semana. Padre, Señor, gracias te damos por lo bueno que eres. Bendiga, Señor, tu palabra en esta semana. Gracias, Señor, por amarnos y cuidarnos. Oh, Señor, gracias por amarnos y cuidarnos. Que siempre seamos tu siervo. Gracias por el tremendo ejemplo que nos diste, dejando todo para venir a esta tierra, para morir por nosotros. Bendiga la predicación que sigue en el nombre de Cristo. Amén.